Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día viernes 5 de junio de 2020. Esta es una lectura con una sola carta a manera de consejo que te puede servir en tu situación particular. Lo que vas a tener que hacer es escuchar el mensaje y buscarle sentido o bajarlo a tierra a ese contexto en el cual necesitas algún tipo de guía o de consejo. Vamos a ver qué nos dice la carta del día de hoy, viernes 5 de junio. Bueno, veamos qué tenemos para el día de hoy. A ver, yo me voy a sacar una de acá de la derecha, creo que esta. Bueno, y aquí tenemos el 6 de copas invertido. Bueno, el 6 de copas es una carta generalmente buena, es una carta que nos habla de la nostalgia, es una carta que nos conecta un poco con el pasado. Es una carta muy positiva en relaciones de pareja porque es una carta que nos está mostrando la entrega y el cuidado, ¿no? Este personaje de aquí es como un niño más grande que la niña que está acá. Pueden ser hermanitos quizás, es una carta que nos habla mucho de niños como tal. Pueden ser los hermanos, puede ser la niñez, nuestra propia niñez. Y aquí lo que vemos entonces es una entrega con estas 6 copas que están todas florecidas, entonces es una entrega a manos llenas, por así decirlo, ¿no? De todo el cariño, la bondad, transparencia, las flores blancas nos hablan de inocencia también. Entonces es una carta de sentimientos muy puros y transparentes y sinceros, o sea que es una carta buena. Pero también es una carta que nos recuerda mucho al pasado y a la infancia, entonces es una carta que también nos puede estar hablando de añorar o tener nostalgia por los tiempos del pasado. Aquí tenemos a una construcción, ¿no? Como una torre, una casa, un edificio, y esto es un ambiente bien de pueblo, ¿no? Entonces, esta carta yo la interpreto mucho como pensar o tener nostalgia sobre el lugar donde nacimos, ¿no? Entonces puede ser nuestra infancia, nuestros amigos de la infancia, nuestra familia, nuestros hermanos, demás, etcétera. Entonces, a nivel sentimental es una carta positiva, pero cuando la tenemos invertida, es una carta que nos está mostrando de cierta manera apego a estas situaciones. ¿Apego a qué cosa? Apego a la nostalgia, apego al pasado. Entonces, pues tener nostalgia obviamente que es positivo, recordar el pasado es positivo, pero lo malo de la carta invertida, la manera como yo lo veo, es que uno se queda pensando siempre en el que el pasado fue mejor, ¿no? Entonces siempre estamos pensando en los tiempos aquellos, en las relaciones aquellas, en las experiencias que tuvimos en esa etapa de nuestra vida y demás. Pero entonces es una carta que para mí invertida es una carta muy estancada, porque siempre nos deja como con ese sinsabor del presente, ¿no? Que el presente no es tan bueno como el pasado. Entonces nos quedamos un poco estancados en esa situación, ¿no? Estancados en ese pasado y no podemos ver hacia futuro. ¿Qué nos está diciendo la carta como consejo el día de hoy? Pues nos está diciendo que quizás de pronto nos estamos enfocando mucho en el pasado, estamos pensando mucho en el pasado, en nuestra infancia y demás. Y eso puede ser positivo, pero como les digo, hasta cierto punto, porque la carta cuando está invertida nos habla de una energía bloqueada. Entonces hay que tener mucho cuidado con la nostalgia, porque la nostalgia es un gran enemigo también. Porque también la nostalgia, si bien es un sentimiento positivo, es un sentimiento que de alguna u otra manera nos puede llegar a estancar hacia el futuro. Entonces el consejo del día de hoy es tener una relación sana o transparentar o limpiar un poco, digamos, como esta sensación, ¿no? Como que está bueno recordar el pasado, pero lo que no está bueno es que nos enfoquemos y estemos pensando siempre en vivir en un pasado que ya se fue. Entonces la carta del derecho nos está diciendo que bueno, hay que tener una buena relación con esos recuerdos, con ese pasado, con esos hermanos, con esos amigos del pasado, y que esté todo bien, que esté todo tranquilo, que esté todo transparente, pero que no nos quedemos enfocados en esa situación, porque entonces esta carta invertida nos está mostrando que quizás nos podemos cerrar las puertas del futuro por estar siempre enfocándonos en el pasado. Así que el consejo del día de hoy es tener nostalgia, por supuesto, recordar los bellos momentos del pasado, pero no quedarnos amarrados a ellos. Tenemos que también aprender a no soltar, porque no necesariamente tiene que ser soltar, pero tenemos que empezar o tenemos que decidirnos por nosotros mismos a enfocarnos en las cosas que nos va a traer el futuro y no tanto en las cosas que nos dejó el pasado. Así que este es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente mensaje el día de mañana. Hasta la próxima.